Bueno, este es un programa especial de Convergencia Opina, que en realidad es previo al que vamos a hacer con camaradas de México y de Brasil, un programa de nuestra corriente comunista revolucionaria internacional. Para lo cual hoy, en el primero, como modo de presentación, lo tenemos al compañero Alexis. Hola Juan, mi nombre es Alexis Aguilera, soy docente de ciberescuela, sector público y pues soy miembro de la agrupación de lucha socialista. Esta agrupación pues ya tiene más o menos 7 años, yo entré un poquito después de que se formara y acá la labor principal que estamos realizando justamente pues es dentro del sector educativo, dentro del Magisterio Nacional. Es ya desde hace más o menos unos 3, 4 años que estamos impulsando. Hay un comité de solidaridad con el magisterio y asimismo algunos comités en escuelas. ¿Cómo está la situación en México? Porque nosotros, viste el cartel que tenemos acá atrás, ¿no? Que se vayan todos, expresa un poquito la situación de bronca, de mucha bronca. Y no sé si no nos acercamos a un diciembre caliente como solemos tener. ¿Cómo está en México la situación? Qué gusto que allá en Argentina la lucha esté bastante álgida. Desafortunadamente acá en México es un poco lo contrario. Desde que entró el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, este ha conseguido que el movimiento social se venga abajo un poco. Hay una especie como de implícita alianza entre las dirigencias del movimiento social, de los sindicatos, las centrales obreras, de un pacto de unidad y de estabilidad política, en el sentido de que no ha habido grandes movilizaciones, la pandemia vino también como a reforzar esta tendencia y solamente hay algunos conatos de ciertos procesos muy locales en resistencias hacia megaproyectos de infraestructura capitalista, contra el despojo, contra el paramilitarismo, ¿no? Y la violencia. Sin embargo, el movimiento obrero en general, los sindicatos y algunos referentes del movimiento social realmente están más por la lona. Entonces, un poco está así la contradicción de la situación acá en México. Hay movimientos independientes que están tratando de luchar a contracorriente de esto, incluidos nosotros que hemos estado pues denunciando toda esta situación del uso político de la pandemia para desmovilizar. Sin embargo, la mayor parte del movimiento social está pues paralizado en muchos sentidos. Allá en México ustedes tienen a López Obrador, que es pariente cercano al que tenemos nosotros, y pariente cercano de los Evo, de los Lula, de los Correa y compañía, o sea, populistas. El populismo de nuestro país está en franca decadencia porque si algo le corresponde a este tipo de personajes es poder contar con las arcas llenas del Estado para dar algún tipo de concesiones. El peronismo durante decenas de años hizo esto acá. Como no existe, porque hay una crisis muy grande, esa situación que le permitió al populismo crecer y hacerse fuerte, ahora está retrocediendo, lo que da lugar al crecimiento de las luchas, todavía no muy significativas, o sea, están empezando a desarrollarse, de una conciencia radicalizada que se expresa en que la izquierda va a sacar una cantidad de votos importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Me da la impresión que México va para ese lado, que tarda un poquito más. ¿Cómo es la situación de López Obrador en relación al movimiento de masas? ¿Todavía tiene cierto crédito? Mira, Juan, pues aquí la situación es que en México quizás somos un poco nuevos en esto de insertarnos a la ola del llamado progresismo latinoamericano. Como sabrás, acá durante más de 70 años gobernó un solo partido, el Partido Nacido de la Revolución Mexicana, y después de esto hubo un proceso de transición democrática donde entra primero la derecha con el PAN durante 12 años. Luego vuelve el partido que estaba en el poder, el PRI, otros 6 años, y producto de las grandes movilizaciones que hubo en ese sexenio, el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, pues es que es posible que surja este fenómeno de el obradorismo, lo que ahorita se conoce como la Cuarta Transformación, que justo trata de insertarse en este proceso de las olas reformistas, populistas en Latinoamérica. Sin embargo, nosotros lo consideramos como un último coletazo de ese progresismo latinoamericano
y que no entra con la misma fuerza que entró Chávez o que entró Lula o Correa, etcétera, sino que ya le toca, por ejemplo, la crisis económica, le toca el desgaste de estos fenómenos en Latinoamérica, sobre todo en el sur, y que acá ya entra muy desfasado en muchos sentidos. Sin embargo, a nivel subjetivo sí tiene ciertos elementos, justo porque pues la población es la primera vez que hace este tipo de experiencia con este tipo de gobiernos acá en México. Entonces, hay muchas expectativas por parte de diversos sectores, de sindicatos, de organizaciones sociales, movimientos populares. Sin embargo, vemos que ya ahorita a mitad de sexenio, que ya más o menos estamos a mitad de la administración, hay un desgaste también ya bastante marcado, porque la mayoría de las promesas no se han cumplido, no hay las condiciones a nivel internacional ni nacional para que haya muchas concesiones hacia el sector obrero y del movimiento. Entonces, la actual cuarta transformación se está desgastando muy rápidamente. Nosotros creemos que para la segunda mitad del sexenio va a haber una reanimación fuerte de la lucha de clases y la crisis que venía del régimen anterior se va a estar expresando de manera más fuerte. Explícanos a la gente, al activismo, a los luchadores que nos están escuchando, por qué razón hay que construir la corriente comunista internacional desarrollando secciones en cada uno de los países. ¿Cuál es la razón para ustedes? Pues mira, nosotros cuando nos formamos como agrupación de lucha socialista no formábamos parte de la corriente. Fue producto de un proceso de discusión ahí bastante ardua que tuvimos a nivel interno, justo porque veíamos la necesidad de construirnos a nivel internacional, pero veíamos muchas otras corrientes que nosotros habíamos conocido en el pasado y que veíamos que no tenían como un punto de vista claro, que ya habían cometido muchos errores en cuanto a la caracterización de la lucha de clases, la intervención en ciertos procesos clave, ¿no?, de la situación mundial, y no veíamos como hacia dónde. De repente nos contactó Joao, compañero de Brasil, él vio todo lo que estábamos haciendo acá en México y justo pues fue el empezar este contacto y ya a partir de ahí comenzamos a conocer las posturas de los compañeros de la RCIT. Vimos bastante claridad a nivel teórico de los procesos más importantes de la lucha de clases. Vimos también una honestidad y una democracia en el sentido de que se nos insertó, ¿no?, de manera bastante adecuada al proceso justamente de fusionarnos con los compañeros de la RCIT, y ya estando adentro nos hemos dado cuenta de la calidad militante de los compañeros de las diversas secciones, además de que también hay la posibilidad de encontrar compañeros prácticamente de todos los continentes, ¿no? Tenemos compañeros de África, de Asia, de Europa, acá estamos tratando de construir también en Latinoamérica, entonces eso para nosotros es bastante cualitativo, ¿no? Además de que incluso también a nivel organizativo e interno, pues se busca la promoción de nuevos compañeros, cuadros militantes de los estratos pues más explotados y oprimidos de la clase obrera a nivel internacional. Ya tenemos compañeros y compañeras migrantes, compañeros trabajadores, compañeros jóvenes que se están integrando justamente al proceso y hemos ido creciendo en los últimos años justo con la incorporación de ustedes, por ejemplo, en Argentina, compañeros en Rusia, en Corea, etcétera, que le están dando justamente una perspectiva más global, ¿no?, internacionalista al trabajo que venimos haciendo en la RCIT, que se formó desde hace ya, son más o menos 10 años, ¿no?, una década de trabajo constante y que ha ido teniendo sus frutos. Digo, no somos una gran internacional como los aparatos que conocemos, ¿no?, tradicionalmente, pero me parece que hay suficiente valor cualitativo del proceso que estamos haciendo justo para emprender un proceso de construcción a nivel mundial. Y sobre todo porque en este último periodo, a raíz de la crisis económica y la emergencia de la pandemia y la crisis sanitaria, etcétera, pues hemos tenido también una postura militante y clara respecto a caracterizar esta nueva situación de la lucha de clases. El compañero hace referencia a la RCIT, que son las siglas en inglés de lo que nosotros denominamos CCRI. Creemos que es muy importante porque el enemigo
capitalista actúa en términos globales y no hay manera de derrotarlo que no sea justamente a nivel internacional, y porque la clase obrera no tiene fronteras, y estamos en un proceso previo a la explosión de grandes revoluciones donde no hay manera de que estas rebeliones triunfen y se profundicen sin un programa consecuente, y queremos llevárselo al movimiento de masas. El programa este va a ayudar a que un sector del activismo lo tome en sus manos.